Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 5, la Pascua. Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Hemos visto a través del libro de Éxodo cuántas oportunidades le dio a Faraón. ¿Sabes? Aún pudimos mirar en la lección pasada que la novena plaga fue la tiniebla o oscuridad, un momento horrible quizás. 3 días, 3 días de oscuridad. Quizás Dios lo permitió para que Faraón pudiera reflexionar, pudiera aceptar que se había equivocado, también para que él viera que podía aún corregir porque había tiempo. Desafortunadamente, los egipcios y él mismo se consideraba mejor que Dios. Y ese es el problema más grande del ser humano. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias porque usted es bueno y gracias por su misericordia. Al estudiar nuestra lección, que usted nos pueda dar sabiduría para poder entender el mensaje y para poderlo vivir, que es lo más difícil para el ser humano. Pero le pedimos, Señor, que usted se quede con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en Éxodo 12, 26 y 27. Cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significa este rito? Responderán, es la víctima de la Pascua en honor del Señor que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La 10ª y última plaga está a punto de caer. Se da el último aviso. Es necesario tomar la decisión final. Se trata de una cuestión de vida o muerte. No solo está en juego la vida de un individuo, sino la prosperidad de las familias y de toda una nación. El faraón y sus funcionarios serán responsables del destino de muchas personas, ya sea para vida o para muerte. Su actitud respecto del Dios vivo de Israel determinará no solo su futuro, sino también el de su nación. ¿Cómo nos sentimos y qué hacemos cuando la gravedad de las circunstancias se cierne sobre nosotros y tenemos que tomar una decisión que no solo afectará nuestra vida, sino también la de muchos otros? El problema, sin embargo, es que nuestro obstinado corazón no siempre está dispuesto a hacer lo correcto. Qué difícil, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Y a veces nosotros decimos, vamos a seguir lo que el corazón dice. ¿Y a dónde te lleva el corazón? Quizás a las cosas buenas, pero tú decides las cosas malas. En Amós 3:7, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y es cierto, nosotros podemos mirar en el tiempo de Noé. Él habló tanto, predicó tanto, que había un diluvio y era para que el pueblo se preparara, mas sin embargo no quiso, ¿verdad? Podemos mirar a lo sorprendente también del libro de Jeremías. Yo no sé cuántas veces lo hayas leído, pero si no lo has leído, yo te recomiendo que lo leas. También podemos mirar cómo nuestro Dios estaba preocupado por su pueblo porque no le obedecía. Y les dijo que iban a ir esclavos 70 años, mas ellos no entendieron, no quisieron obedecer. Desafortunadamente fueron. Pero Dios no va a hacer nada sin que antes le revele a sus siervos los profetas. Dios nos está revelando también hoy en día que el tiempo se acerca. El tiempo para Faraón se estaba acercando y era hora de tomar decisiones.
Ah, en armonía con ello, el Señor reveló al faraón lo que se avecinaba por medio del profeta Moisés. El gobernante de Egipto recibió la más solemne advertencia del juicio justo de Dios contra el orgullo, la explotación, la violencia y la idolatría responsables de las calamidades que se abatirían sobre su tierra. Miramos que Dios le dio tiempo a Egipto, 3 días de oscuridad, como lo miramos allí en Éxodo 10, 22 y 23, para que ellos pensaran en los acontecimientos recientes y en lo que significaban. Y también les dio la última advertencia explícita, la última oportunidad de hacer lo correcto. Y es por eso que a veces preguntamos cuántas oportunidades nos ha dado Dios y nosotros no la tomamos. Y también miramos que en Éxodo 11, 8, ¿por qué Moisés salió muy enojado delante de Faraón? Sabes que había un problema, ¿no? Faraón le había dicho que no lo quería mirar, que ya no más, que esa era la última vez que lo iba a ver. Y si acaso Moisés se presentaba ante Faraón, él iba a morir. Pero más sin embargo, a Moisés no le preocupó o no tuvo miedo porque sabía en quién confiaba también. Eso es la importancia, tener fe y creer que Dios es más poderoso que cualquier ser humano. Y fue y se presentó ante Faraón. Pero ahora, ¿por qué salió enojado? Salió enojado. Tal vez si ese enojo quizás no lo podemos entender, quizás es el enojo como el de Jesús cuando él llegó al templo y miró que los sacerdotes y todos los dirigentes de la iglesia estaban en sus ventas y no estaban preocupados por predicar el evangelio para vivir la verdad, sino para hacer ganancias. Y Moisés salió enojado porque ya le había advertido tanto y tanto daño que le había pasado ya a Faraón y a su nación. Y más sin embargo, él no llegaba a entender, no llegaba a comprender y no llegaba a arrepentirse. Su orgullo no lo dejaba mirar más allá de lo que estaba viviendo. Y ese es el problema por qué Moisés se enoja. Salió molesto, quizás disgustado, sí, porque él hizo todo lo que estaba en sus manos para que Faraón y todo Egipto se salvara. Y más sin embargo, no quiso obedecer. Él estuvo ahí y no le tuvo miedo a perder la vida por amor a toda esa gran nación. Y más sin embargo, esta nación no quiso nada con Dios. También podemos mirar que el número 10 es significativo en el simbolismo bíblico, ya que representa la plenitud o lo completo, como los 10 mandamientos, las 10 plagas. Nosotros también deberíamos intentar ser tan amorosos y justos como sea posible. Y sin embargo podemos caer fácilmente en los extremos, ya sea en hacer por amor la vista gorda ante lo malo, ante lo que debe ser corregido, o en ejecutar fríamente la justicia. Por eso dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A pesar de que Moisés le había prohibido volver a la presencia de Faraón, pues lo había amenazado de muerte si volvía ante él, mas sin embargo Moisés tenía un nuevo mensaje de Dios para el rey rebelde. En Éxodo 12, 1 al 20, Dios le dice a Moisés que hay que hacer preparativos para la salida, para la Pascua. Y le dijo que todas las familias deberían de matar un cordero
Pero si la familia era pequeña, que lo podía compartir con su vecino o su amigo. También lo que dice que el animal sería sin defecto, macho de 1 año. Ahí lo encontramos en el versículo 5. También tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada a fuego. Pues Dios le había dicho que ellos tenían que estar preparados. Para cuando Él dijeran que hay que salir, tenían que salir. Esos 7 días iban a ser 7 días para que el pueblo se preparara y lo iban a tener, iban a ser perpetuos para siempre. Podemos mirar que algunos podrían decir, ¿por qué Dios no los instruyó para que ellos pudieran organizar la salida de Egipto? Es decir, cómo hacer provisión para ellos, especialmente en favor de los ancianos, las madres o los niños pequeños. Mas, sin embargo, Dios está preocupado por algo más. Dios va más allá. Para Dios lo más importante es la salvación. O sea, por eso dice que nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y es lo mismo que Dios está diciendo. Lo primero es la salvación, la preparación para tener un encuentro con ustedes, para que ustedes puedan salir, y lo demás será por añadidura. Lo que podemos mirar en Éxodo 12, 13 y 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrará. Nosotros podemos mirar que el versículo 12 y 13 explica el significado de la Pascua. El juicio divino de la destrucción pasará por encima de los israelitas. Y esta es la importancia de obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada familia tenía que prepararse. Y vamos a mirar que la sangre de la Pascua representaba para los judíos la sangre de Cristo. Y a su debido tiempo, Dios mandará a su querido Hijo para ser sacrificado como cordero, con el fin de que todos los que creyeran en Él pudieran ser salvos de la muerte eterna. Cristo se denomina nuestra Pascua, como dice Pablo en 1 Corintios 5, 7. Y por su sangre, por medio de la fe, somos redimidos, dice Efesios 1, 7 también. Miramos qué papel desempeña la sangre en la celebración de nuestra festividad. La sangre del cordero sacrificado era un elemento clave en esta celebración. Quienes participaban de esta mojaban con ella los marcos de las puertas de sus casas. De ese modo demostraban su fe en Dios. Los libraría de lo que tendrían que afrontar quienes no tuvieran protegidos por la sangre. Y entonces nosotros podamos mirar qué poderosa representación de lo que significa el Evangelio. Eso es todo. Y podemos mirar que el Cordero Pascual tenía que ser sin defecto, así como también Cristo sin defecto. Siglo más tarde, Pablo escribió lo siguiente al recordar esta celebración: límpianse de la vieja levadura para que sean nuevas masas sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora Pablo puede entender el mensaje, ¿verdad? Pero ¿cuánta levadura tenía él antes? Y él no sabía lo que significaba hasta que él no tiene un encuentro con Cristo, hasta que él no llega a entender realmente el Evangelio. También la levadura se utilizaba para preparar masa de diversos tipos. Y la podemos mirar en muchos versículos como Éxodo 12, 8, 15 al 20, el 13, 7 al 14, 1 Corintios 5, 6, 7.
Y podemos mirar que el pan sin levadura es un símbolo del Mesías sin pecado, quien venció todas las tentaciones y dio su vida por nosotros. Lo podemos mirar en San Juan 1:29, en 1 Corintios 5:7, Hebreos 4:15. Y también el manojo de hisopo que se empapaba en la sangre simbolizaba la gracia purificadora de Dios. Como dice Salmos 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Todo esto tenía un símbolo. Tenía que cada uno de esos jugaba un papel muy importante. Podemos mirar que el cordero había de prepararse entero y sin quebrar ninguno de sus huesos. Y allá en San Juan 19:36 podemos mirar que ni un hueso del cuerpo de Cristo fue roto también. La carne debía comerse para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y es por eso que se celebra la Santa Cena también, porque es como nosotros hacemos una renovación con Cristo. ¿Y por qué también el cordero debía de comerse con hierbas amargas? Sí, para que ellos acordaran la amargura por 400 años, esos tiempos difíciles de esclavitud, y ellos se olvidaran ya de ese pasado, pero que tuvieran en mente cómo Dios los había librado de ella. También el salmista declara cómo pueden nuestros hijos conocer a Dios y su amoroso cuidado. Una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará sus portentos. Salmo 145:4. En Éxodo capítulo 12, 24 al 28. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. ¿Sabes? Que esto es interesante, que hoy en día todavía en Israel hay muchos que todavía celebran la Pascua. Y ellos se preparan durante 7 días para tener un encuentro con Dios. Y ellos también matan ese cordero y lo comen asado. Y cuando son pocos, invitan a otras familias. Hace tiempo, cuando mis abuelos todavía vivían y llegaba la Semana Santa, a mí en lo personal me sorprendía porque decían, esta semana no se puede trabajar. Nadie puede salir de casa. Y la abuela hacía mucho pan para toda la semana, y a nosotros nos gustaba porque nomás íbamos a la casa de la abuela a comer pan con arroz con leche o con chocolate. Y lo maravilloso de esto es que uno no llega a entender que cómo ellos, quién los instruyó, quién les enseñó para que hiciesen eso. Y hoy en día podemos mirar que todo eso se ha acabado. Ya yo no miro que se guarde una semana, que la gente se prepare. Aún tristemente en las iglesias vamos a hacer el rito de humildad, pero quizás nos ha faltado prepararnos para tener ese encuentro con Cristo. Quizás no le hemos dedicado tiempo, quizás no hemos llegado a entender el mensaje como se debe entender. Quizás creemos que con lo que hacemos es suficiente, pero Dios nos está diciendo, nos está llamando que nosotros podamos corregir si nos hemos equivocado. Para que nosotros podamos ser limpios tenemos que ir a Cristo. Yo sé, yo no soy perfecto, ni tú eres perfecto, nadie es perfecto, mas sin embargo, Cristo es perfecto y quiere perfeccionarnos a cada uno de nosotros. También podemos mirar que dice que los padres eran los primeros maestros de Israel y debían contar la historia del éxodo a sus hijos. No debían hacerlo como si se tratara de un mero acontecimiento histórico pasado, sino que debían presentárseles como su propia experiencia, aunque hubiera ocurrido mucho tiempo antes. Pero cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, tú puedes leer el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías dice que el pueblo de Israel ya llevaba mucho tiempo sin celebrar la Pascua. Ya se habían olvidado. Y entonces llega Nehemías y hace una reforma. Es más, tenían abandonado el templo.
no querían trabajar para Dios. Y más sin embargo, Dios sabe por qué Él manda a sus profetas, manda a sus siervos, porque es tiempo de corregir. Y debemos también saber que todo esto era importante. El Señor dio a Moisés instrucciones especiales para los hijos de Israel con respecto a lo que debían hacer para preservarse a sí mismos y a sus familias de la terrible plaga que estaba a punto de enviar sobre los egipcios. Llegaba el momento importante, el momento de tomar decisiones, y todos los actos de la vida de Jesús fueron importantes. Cada acontecimiento de su vida era para el beneficio de sus seguidores del futuro. También podemos mirar que la observancia de la Pascua poseía un interés solemne para el Hijo de Dios. Veía en el Cordero degollado un símbolo de su propia muerte, y el pueblo que celebraba esta ordenanza se le instruía para que asociara el sacrificio del Cordero con la muerte futura del Hijo de Dios. Y nosotros podamos mirar, desde el tiempo de Adán y Eva, ahí tuvo que morir un cordero. Sí. Y sabes cuál es lo triste, que cuando ellos pecaron, ellos prefirieron buscar hojas de higuera. Prefirieron cubrir sus pecados con la mentira, con lo que nosotros creemos que es bueno. ¿Cuánto le podría durar esa vestidura? Quizás un día que hubiese mucho sol y se iba a tostar esa hoja y ya no iba a haber más para el otro día. Y ahí lo más importante es que tuvo que morir un cordero, y Adán y Eva tenían que entender. Y podemos mirar el siguiente episodio. El siguiente episodio muestra a Caín y Abel. ¿Cómo es que Caín no entendió o no quiso entender? Sí, porque era su orgullo también. Y él prefirió dar lo que él siembra, lo que él cosecha. Lo mismo que su padre, hojas de higuera. ¿Cuánto iba a durar esos frutos? ¿Será que iba a ser agradable para Dios? Eso es importante. En el tiempo antiguo habían muchos dioses. Nosotros podemos mirar que Israel, cuando Israel estaba en Egipto, ellos quizás también adoraban a los dioses. Egipto tenía más de 1500 dioses. ¿Te imaginas? Qué horrible pudo haber sido eso. Mas, sin embargo, ahí Dios le demostró que Dios es más poderoso que sus dioses. Llegamos a entender también que hay personas que obedecen y hay personas que no quieren obedecer. Hay personas que, por más que se les dice o se nos dice, no queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. En Éxodo 12, 29 y 30, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Te imaginas cuántos murieron? Quizás demasiadas personas. Pero cuando tú lees Éxodo 1 te puedes dar cuenta cuántas personas había matado Faraón. Personas que no tenían culpa. Quizás porque acababan de nacer. ¿Qué culpa tenían ellos? ¿Qué sabían ellos? Y es por eso que muchas de las veces nosotros podemos mirar que hay personas que dicen, es el karma, es el karma. Pero, ¿qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que sembraste? Porque todo lo que nosotros sembramos también eso cosechamos. Faraón había mandado a matar a todos los niños y ahora él estaba sufriendo. Ahora él estaba llorando. Tiempo atrás a él no le importaba mirar el sufrimiento. No le importaba que habían padres que estaban llorando, suplicando por sus hijos. Y él le hacía como que no tenía sentimiento. Ahora él lo estaba viviendo en carne propia. Ahí estaba su hijo tirado. Ahí estaba su hijo sin vida. Pero sabes, Dios le había advertido. Dios le había anunciado lo que iba a suceder. Y él pudo haberlo evitado. Él pudo haber tomado conciencia y decir que podía aceptar lo que era bueno y dejar lo que era malo. Mas, sin embargo, él tomó su decisión. Cada uno de nosotros puede tomar su decisión
decisión para vida o para muerte. Y es por eso que es interesante cuando nosotros leemos la Biblia. Es interesante cuando nosotros podemos mirar todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La 10ª o la última plaga en Egipto cayó sobre los primogénitos. Fue un juicio divino sobre todos los dioses de Egipto y sobre todas las familias que adoraban a estos dioses falsos, ídolos sin valor que reflejaban las propias pasiones, deseos y temores de la gente. Como habían demostrado las plagas anteriores, estos ídolos eran incapaces de salvar al pueblo. Su inutilidad era aún más evidente ahora durante la 10ª plaga, la que produjo las mayores consecuencias para los egipcios. A través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda la casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y piernas temblorosas, estaban aterrados por el horror prevaleciente. Faraón, que representaba el poder supremo y el dios de Egipto, y su hijo primogénito era considerado el hijo de un dios. Isis era una diosa protectora de los niños. Heket era una diosa que asistía a las mujeres durante su parto. Y Min era un dios de la reproducción. Además de estos, habían varios dioses egipcios de la fertilidad. Todas estas deidades eran importantes antes el poder de Dios viviente. Moisés dice: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Éxodo 15:11. Jetro dio luego el siguiente testimonio: ahora reconozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque prevaleció contra lo que se ensoberbecieron contra ellos. Éxodo 18:11. También nuestras decisiones y nuestras acciones traen y tienen consecuencias. Y la dolorosa realidad que todos hemos experimentado es que no somos los únicos que sufrimos por los defectos de nuestros errores. Otros, a veces muchos otros, incluso personas inocentes, también sufren. Tal es la naturaleza del pecado. Todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia. Todo es dolor en este mundo. Pero nosotros somos los que tomamos decisión. Nosotros podemos mirar que Dios es bueno porque le advirtió. Dios es bueno porque no quería que sufrieran. Mas sin embargo, Él tenía que tomar la decisión. Yo te pregunto, ¿qué tan difícil ha sido para ti aceptar el Evangelio? ¿Qué tan difícil ha sido para ti escuchar y obedecer la voz de Dios? Para muchos es difícil. El Señor dio a los hebreos instrucciones especiales para que cada familia sacrificara un cordero. Y podemos mirar que el Señor no envió ninguna plaga sobre Egipto antes de darles una advertencia oportuna. Les advirtió una tras otra, una tras otra, y cada vez una tras otra, y fue más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Qué te dice esto? Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 16, nosotros vamos a encontrar que ahí hay 7 plagas. Yo te pregunto, ¿será que tú vas a soportar la primera plaga? O quizás la segunda, o quizás la tercera. Probablemente que no. Probablemente que a la primera vamos a morir si no obedecemos a Cristo, si no nos convertimos. Ahora te imaginas, ¿cuántas veces te ha llamado Dios? Aquí está la evidencia que Dios le dio 10 oportunidades. 10 oportunidades a Faraón. Yo estoy seguro que a ti te ha dado más de 10 oportunidades. Más de 10. Y lo maravilloso que tú puedes mirar que allá en Gosén no había dolor, no había sufrimiento. Lo que tú puedes mirar también que Dios siempre cumple su promesa y su palabra. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser esclavo, sí.
Pero cuando salieran de allá después de los 400 años, ellos iban a salir victoriosos. Ellos iban a poder mirar la mano poderosa de Dios y iban a salir con grande riqueza. También podemos mirar que ese miedo que tuvo Faraón, que tuvo Egipto, no le importó dar todo lo que tenían. Y los israelitas salieron con oro, plata, bronce, yo no sé, con tanto ganado más, y pudieron partir felices. Sí, Dios cumple su promesa. Había liberado al pueblo de Israel. Se la había prometido, ahora estaba cumpliendo. Podemos darnos cuenta que Dios cumple, que Dios nunca ha fallado, y estamos seguros que no nos fallará. Sí, cuando Moisés le dijo que era hora de partir, todos estaban listos. Él le dijo, prepárense, es hora de partir. ¿Sabes? Vamos a mirarlo también algo de esto la próxima semana, pero muchos egipcios tuvieron miedo. Y cuando ellos miraron que los israelitas estaban preparando el cordero, ellos fueron y le dijeron, podemos estar aquí, podemos resguardarnos aquí, tenemos miedo, hemos creído en Dios. ¿Te imaginas? Por eso que la próxima semana, cuando estudiemos nuestra lección, vamos a mirar que esos 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres, y sin contar todos los egipcios que iban ahí, ¿te imaginas cuánto eran? Algunos dicen que más de 2 millones. Probablemente que sí, mucho más. ¿Cuántos entraron? Miramos que 70. Esos 70 se habían multiplicado. Dios había cumplido. Dios siempre cumple. Ahora te toca a ti. Ahora nos toca a nosotros cumplir. Tantas veces que le hemos prometido a Dios, pero no hemos cumplido. Tantas veces que le hemos fallado a Dios y más sin embargo, Él nos sigue dando oportunidad. ¿Cuántas oportunidades más esperas? Yo no sé. Lo único que sé que este mundo pronto llegará a su final. Hoy puedes mirar que hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, angustia, pero un día el Señor vendrá a liberar a su pueblo. Y la invitación es para que tú seas parte de ese pueblo. Que Dios pueda bendecirte y que Dios te ayude a tomar la mejor decisión. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por esta lección, por su amor y su cuidado. Podemos ver que usted siempre cuida a sus hijos, que usted siempre cumple sus promesas. Ayúdenos, Señor, lo necesitamos. Por favor, cuide de nuestra familia, de nuestros hermanos. Por favor, le pedimos por aquellas personas que andan predicando su evangelio, que usted les dé sabiduría. Y por aquellos corazones que están indecisos, que usted pueda tocarlos, Señor, para que ellos puedan tomar la mejor decisión. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.